Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de radio de la Fundación Soijar, el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Argentina. En el día de hoy vamos a traer una temática que tenemos ganas de traer hace mucho tiempo. Se trata nada más y nada menos de un género musical que nos identifica muchísimo a las personas justamente de este país, que se trata de el tango, un género musical y una danza que tiene sus raíces en el Río de la Plata, la región que abarca Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay. Los orígenes del tango son tan variados y complejos como la música misma. Este género musical y de baile se desarrolló en la región del Río de la Plata, en particular en Buenos Aires y Montevideo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su historia está impregnada de una rica amalgama de influencias culturales y sociales que convergieron en esta bulliciosa región portuaria. Por supuesto que vamos a estar contando un poco de su historia, de cómo se desarrolló y de cómo ha cambiado el tango a lo largo de los años, porque no todos los tangos tienen el mismo estilo. Pero también vamos a estar escuchando algunos tanguitos y algunas cuestiones en particular que me parecía interesante traerles. El tango es el resultado de la fusión de múltiples influencias culturales. Entre las más destacadas se encuentran la cultura afroargentina. La presencia de personas de ascendencia africana en la región del Río de la Plata influyó en la creación del tango. Las danzas y ritmos africanos, como el candombe, se mezclaron con la música local y las prácticas de baile. También la cultura española se evidencia en la melodía, la armonía y las estructuras melódicas que se encuentran en el tango. Los guitarristas españoles y sus estilos musicales también influyeron en la música temprana del tango. Por último, la cultura italiana y la migración masiva de italianos a la región del Río de la Plata durante el siglo XIX trajo consigo elementos musicales italianos como el uso del acordeón y la polca. Estos elementos se incorporaron en la música tanguera. Si bien predomina el bandoneón, el acordeón tuvo su gran influencia. La milonga es un género musical y de baile que desempeñó un papel fundamental en la evolución del tango y tenía raíces afroargentinas y españolas, y se tocaba y bailaba en los barrios bajos de Buenos Aires. La milonga influyó en la forma en que se bailaba el tango temprano y se convirtió en un elemento central de la cultura tanguera. Buenos Aires en el siglo XIX era una ciudad en rápida expansión con un puerto próspero. A medida que inmigrantes de diversas partes del mundo llegaban a la ciudad, se generaba un ambiente de diversidad cultural. Estos inmigrantes aportaron sus propias tradiciones musicales que se entrelazaron y se fusionaron en el tejido cultural de la ciudad. El tango se originó en los barrios bajos de Buenos Aires, donde la vida era dura y la música era una forma de expresión para aquellos que enfrentaban desafíos económicos y sociales. El tango reflejaba las luchas y las alegrías de la vida en la ciudad. Eso está muy reflejado, esto que acabo de mencionar, en muchos de los tangos, cuando se escuchan en las letras, por ejemplo, Gira, Gira, que no tenía plata y la gente no lo podía ayudar. Bueno, justamente habla de este tipo de situaciones. A medida que el tango evolucionaba, se incorporaban instrumentos como el bandoneón y la guitarra, que se convirtieron en elementos característicos del género. La letra de las canciones tangueras a menudo expresaba temas de amor, desamor, nostalgia y desesperación que resuenan con muchas personas. Los orígenes del tango son una mezcla compleja de influencias culturales que se fusionaron en la región del Río de la Plata en el siglo XIX. Este género musical y de baile nació de una diversidad cultural única y la expresión de las experiencias de la vida en los barrios bajos de Buenos Aires. Con el tiempo el tango se convirtió en una forma distintiva de expresión artística que reflejaba las alegrías y desafíos de una sociedad en plena transformación. Los primeros tangos se ejecutaban principalmente en burdeles y áreas marginales de Buenos Aires.
fueron los músicos de la Guardia Vieja quienes llevaron el tango a una audiencia más amplia. Entre ellos destacan músicos como Juan Carlos Cobian, Ángel Villoldo, y el famosísimo, y quizás una de las más grandes caras, o la cara más visible a nivel mundial del tango, Carlos Gardel, quien también contribuyó a popularizar el tango con su voz. La Guardia Vieja es un periodo fundamental en la historia del tango que abarca desde la década de 1880 hasta aproximadamente 1920. Durante este tiempo el tango experimentó un desarrollo temprano y se consolidó como una forma de música y danza distintiva. Los primeros tangos se originaron en los barrios marginales de Buenos Aires y Montevideo, como dije hace un rato, donde la música, la danza y la cultura se fusionaron. Los escenarios más comunes para la ejecución del tango eran los burdeles, los patios traseros y las áreas de la ciudad menos favorecidas. Esta música y danza inicialmente se asociaban con la marginalidad y se consideraban inmorales por parte de las clases sociales más altas. La instrumentación de la Guardia Vieja solía ser simple, con guitarras, flautas y violines, y el tango temprano tenía un carácter más rudimentario. Su estructura era menos elaborada que la de las composiciones posteriores, y su estilo a menudo incluía elementos de la milonga y la habanera. La milonga en particular incluyó el ritmo y el carácter rítmico del tango temprano. A pesar de sus orígenes marginales, el tango comenzó a ganar popularidad en la sociedad porteña. La Guardia Vieja se caracteriza por el esfuerzo de músicos y bailarines por llevar el tango a una audiencia más amplia. El tango se presentó en salones de baile y teatros, lo que marcó el comienzo de su transformación en una forma de entretenimiento respetable. Juan Carlos Cobian, conocido como el músico del tango, fue un compositor y pianista influyente en la Guardia Vieja. Su obra contribuyó al desarrollo del tango y su transición de los barrios marginales a los escenarios más prestigiosos. Por otro lado, considerado uno de los padres fundadores del tango, Villoldo escribió muchas de las primeras letras de tango. Su famosa canción, El Choclo, se ha convertido en un clásico del repertorio tanguero. Y bueno, no podíamos dejar de hablar de el Zorzal, de el Barón del Abasto, aunque es más conocido por su voz que por su habilidad como músico o compositor. Carlos Gardel fue una figura icónica en la popularización del tango. Sus interpretaciones vocales hicieron que el tango fuera ampliamente reconocido en todo el mundo. La Guardia Vieja sentó las bases para la evolución del tango, aunque las primeras composiciones eran más simples en comparación con las décadas posteriores, establecieron las características esenciales del género y sentaron las bases para su desarrollo y diversificación en la era dorada del tango, que también vamos a hablar un poco de eso más adelante. En resumen, la Guardia Vieja representa los primeros años del tango, cuando este género musical y de baile comenzó a tomar forma en los barrios marginales de Buenos Aires. A pesar de sus modestos inicios, los músicos de la Guardia Vieja desempeñaron un papel fundamental en la popularización y evolución del tango, sentando las bases para su eventual reconocimiento como una forma de arte distintiva y apreciada en todo el mundo. Por su parte, Carlos Gardel es una figura icónica en la historia del tango y uno de los cantantes más influyentes en la música popular en todo el mundo. Se dice que nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Nuestra gran compañera de radio, Daphne, también es de Toulouse. Y bueno, falleció trágicamente en un accidente de avión el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. Gardel es ampliamente reconocido como el zorzal criollo y el morocho del abasto. El varón, dije, el morocho. Las dos son válidos. Apodos que resaltan su impacto en el tango y su origen argentino. Nació bajo el nombre de Charles Romuald Gardé sería. En una familia de origen argento-francés, a una edad temprana la familia regresó a Buenos Aires, Argentina, donde Gardel creció en el barrio del Abasto. Su vida estuvo marcada por la pobreza, pero pronto se interesó por la música y el canto.
Desarrolló su estilo único y melódico, influenciado por las canciones y letras del tango. Inició su carrera como cantante de tango en la década de 1910 en los clubes y cafés de Buenos Aires. Su voz distintiva y su estilo apasionado pronto lo convirtieron en una figura destacada en la escena tanguera. Grabó una serie de exitosas canciones, muchas de las cuales se han convertido en clásicos como Mi Noche Triste o El Día que Me Quieras. Gardel no solo fue un destacado cantante, sino también un actor de cine. Participó en numerosas películas como Luces de Buenos Aires y Cuesta Abajo, que lo ayudaron a ganar una gran base de fanáticos en América Latina y Europa. Fue el primer artista de habla hispana en ser reconocido internacionalmente y es considerado uno de los padres fundadores del tango moderno. Su música llegó a una audiencia global y su estilo romántico y carismático cautivó a personas de todas las edades y nacionalidades. La influencia de Carlos Gardel en la música del tango es innegable. Su muerte prematura a los 44 años en el trágico accidente de avión en Colombia con su amigo y letrista Alfredo Lepera conmocionó al mundo. A pesar de su corta vida, Gardel dejó un legado duradero y sigue siendo una figura venerada en la historia del tango. Sus canciones siguen siendo interpretadas por artistas de todo el mundo y su imagen se encuentra en monumentos y homenajes en Argentina y más allá. Carlos Gardel es recordado no solo por su impacto en la música, sino por su carisma, estilo distintivo y la emoción que transmitía a través de su voz. Su contribución al tango lo ha convertido en un ícono cultural en Argentina y un embajador del tango en el mundo entero. Damas y caballeros, a continuación vamos a escuchar el tango Nostalgias cantado por el zorzal criollo Carlos Gardel. Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación. Más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné en tu tango gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto
pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y bueno, ahí tenemos su carisma, su estilo distintivo, la emoción que transmitía a través de su voz. Lo que mencionaba antes lo pudimos escuchar en este hermoso tango, justamente de la época de la Guardia Vieja. Pero después de la Guardia Vieja llegó la época de oro. El tango alcanzó su apogeo en las décadas de 1930 y 1940. Grandes orquestas de tango como la de Juan D'Arienzo y la de Aníbal Troilo ayudaron a establecer el tango como un género internacionalmente reconocido. Compositores como Carlos Gardel, Astor Piazzolla y Enrique Santos Discépolo dejaron huella en la música tanguera. La época de oro del tango, digamos, que abarcaba las décadas de 1935 a 1955, representó un periodo de apogeo para este género musical y de baile. Durante esta época el tango alcanzó su máxima expresión artística y cultural y se consolidó como un género internacionalmente reconocido. En la época de oro, las grandes orquestas de tango desempeñaron un papel crucial en la evolución y popularización del género. Orquestas como la de Juan D'Arienzo y la de Aníbal Troilo, que mencioné recién, se convirtieron en símbolos del tango de la época. Estas orquestas se caracterizaban por su impresionante conjunto de músicos y arreglistas, que llevaban la música de tango a nuevas alturas de complejidad y expresión. Las orquestas de tango, con sus sensuales arreglos orquestales, crearon una experiencia auditiva de baile inigualable. Aunque había comenzado su carrera en las décadas anteriores, Gardel continuó siendo una figura destacada en esta época. Sus canciones como Volver, Por una cabeza, se convirtieron en himnos del tango y son ampliamente reconocidas en todo el mundo. En cuanto a Piazzolla, este innovador músico y compositor, conocido por su estilo revolucionario y experimental, surgió en la época de oro justamente. Piazzolla introdujo influencias de jazz y música clásica en el tango, creando lo que se conoce como el nuevo tango o tango nuevo. Su música amplió los horizontes del tango y lo llevó a nuevas direcciones artísticas, pero esto vamos a estar hablando un poquito más adelante y lo mismo vamos a estar escuchando un poco más adelante. Como letrista y compositor, Enrique Santos Discépolo contribuyó a la creación de canciones que exploraban temas profundos y existenciales. Su obra Cambalache es un ejemplo de tango que critica la sociedad y la moral de la época. Pero fíjense que justamente esta obra, Cambalache, es una obra que se puede cantar básicamente en cualquier época y encaja. Esto es lo que tiene también un poco de maravilloso, que habla de la esencia de Buenos Aires, o más que decir, de la zona del Río de la Plata. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Bueno, no sé si el mundo fue una porquería, pero sí pasan cosas, diríamos. Cosas buenas y cosas malas. Durante la época de oro, el tango se internacionalizó y artistas y orquestas tangueras recorrieron el mundo, llevando el tango a países lejanos como Francia, Estados Unidos y Japón. La música y la danza se convirtieron en una sensación global y el género dejó una huella indeleble en la música y la cultura de diversos países. ¿Cuántas veces escuché? Pero con el tango te vas a Europa y te llenas de guita. Hablando mal y pronto y sobre todo hablando en lunfardo, ¿no? Que también es muy propio del tango.
La época de oro del tango dejó un legado duradero en la música y la cultura. Muchas de las canciones y composiciones de esta época siguen siendo interpretadas y apreciadas en la actualidad. El tango se convirtió en una forma de expresión artística apasionante y su influencia se extendió a lo largo del siglo XX y más allá. En resumen, la época de oro del tango fue un periodo de esplendor artístico y cultural en el que el tango se consolidó como un género musical y de baile de importancia internacional. Grandes orquestas, compositores e intérpretes dejaron su huella en la historia del tango y su legado perdura como una parte fundamental de la música y la cultura argentina y mundial. Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Pichuco, también conocido como Pichuco Troilo, y Enrique Santos Discépolo son figuras destacadas en la historia del tango argentino, cada uno con contribuciones únicas que dejaron una marca indeleble en el género. De hecho, hace un par de programas atrás, o unos cuantos programas atrás, hablamos un poco justamente de esta relación que existía entre Troilo y entre Piazzolla, y contábamos algunas anécdotas al respecto. Aníbal Troilo, apodado Pichuco, fue un renombrado bandoneonista y director de orquesta de tango. Su contribución al tango se centra en su virtuosismo con el bandoneón y su dirección de orquesta, que llevó al género a nuevos niveles de sofisticación. Algunos aspectos destacados de su vida y de su carrera incluyen su origen y su formación. eh, Él fue nacido en Buenos Aires, comenzó a tocar el bandoneón a una edad temprana y pronto se destacó por su habilidad. Dirigió su propia orquesta, la Orquesta Típica Troilo, que se convirtió en una de las más influyentes en la historia del tango. La música del Troilo se caracteriza por su emotividad y expresividad. Su orquesta enfatizaba la melodía y la pasión, y su técnica con el bandoneón era excepcional. Clásicos como la comparsita y Garúa son ejemplos de su legado duradero. Y hablando de la comparsita de Gardel y de Alfredo Lepera, nos encontramos con la comparsita. Enrique Santos Discépolo fue un letrista, compositor y dramaturgo argentino que dejó una huella indeleble en la historia del tango. Sus letras profundas y reflexivas exploraban temas sociales y existenciales. Algunos aspectos destacados de su vida eh, pueden ser el que fue ampliamente reconocido justamente por sus letras con un alto contenido social y emocionalmente intensas, su poesía tanguera, que abordó temas como la vida urbana, la alienación y la desigualdad social. Algunas de las canciones más icónicas de Discépolo incluyen Cambalache, que justamente mencionábamos recién, critica la moral y la decadencia de la sociedad, y Uno, que se ha convertido en un clásico tanguero. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sus letras han sido interpretadas por numerosos cantantes y orquestas de tango a lo largo de los años. Goyeneche, uno de los que más he escuchado cantar canciones de Discépolo. Influencia, bueno, ni hablar de las letras de Discépolo que continúan resonando con el público, y su trabajo se considera fundamentalmente en la evolución del tango como una forma de expresión artística profunda y reflexiva. Bueno, vamos a escuchar un poco de tango de esta época y vamos a hablar del tango como dos extraños. Fue compuesto por los letristas Cátulo Castillo y José Rótulo y el músico Aníbal Troilo. Esta canción se encuentra en la época dorada del tango argentino, que se extiende desde la década de 1930 hasta la década de 1950-55, como mencioné anteriormente. Aníbal Troilo, Pichuco, fue un grandísimo bandoneonista, director de orquesta y sin lugar a dudas que el legado que nos ha dejado se puede escuchar en canciones como Dos extraños, que es una de las composiciones más emblemáticas de Troilo y se ha convertido en un clásico del tango. La letra de la canción reflexiona sobre una relación que ha perdido su intimidad y se ha vuelto distante, una temática recurrente en muchas canciones de tango de la época. Justamente
dice, ¿no? El miedo enorme de morir lejos de ti. Hay una relación ahí que ya no es. Y el muchacho se ve que la extraña y se ve que ella es indiferente. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar una versión interpretada por la Orquesta Filarmónica de Chascomús, junto al maestro bandoneonista Horacio Romo y al maestro contrabajista Daniel Falasca, dos músicos del ambiente tanguero de Buenos Aires contemporáneo, que son dos musicazos y además nos demostraron que no solamente tocan muy bien, sino que además son muy buena gente. Pero en este momento nos vamos a dedicar plenamente a lo auditivo y vamos a escuchar una maravillosa versión, como dije recién, de la Orquesta Filarmónica de Chascomús, interpretando Como dos extraños. Hermoso este tango, es uno de mis favoritos. La verdad que no lo voy a cantar acá, por supuesto, pero lo canto muy seguido en mi casa, o como se dice popularmente, en la ducha. Es un tremendo Gotham. Y como dice el estribillo, y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Ay, qué doloroso, che. Bueno, vamos a seguir. Durante el auge del tango en las décadas de 1930 y 1940 en la Argentina, las mujeres desempeñaron varios roles importantes en la escena tanguera. Aunque históricamente el tango se había asociado principalmente con hombres, las mujeres contribuyeron de diversas maneras al género y a su popularización. Me parece fundamental
traer esto, y justamente porque incluso en la historia de la música, esto ya lo hemos hablado, que como que hay algunos géneros o muchos géneros en los que la mujer fue un poco apartada. Sin embargo, es evidente las grandes contribuciones que han hecho, independientemente de que obviamente esas cuestiones machistas ya no les queremos dar lugar. Así que quería traer un poco de esto, hablar un poco de este tema y dejar un poco en evidencia que las contribuciones justamente de diversas maneras al género y a su popularización que hicieron las mujeres fue realmente significativa. Desde muchos puntos